Bueno, hoy tengo un invitado muy especial porque, bueno, además de admirar el camino que construyó, tiene un lugar muy importante en mi propia historia. Hoy me acompaña Aldo Ferré, cofundador de Biofamilias en 2017, junto a Natalia Macoria, su compañera y madre de sus dos hijas. Biofamilia es un proyecto que se transformó en un negocio digital muy exitoso que ayuda y ayudó ya a muchísimas mujeres a conocer el poder herbal de las plantas y así prevenir y sanar enfermedades de forma natural. Aldo, bueno, decía que tiene un lugar muy importante en mi historia porque fue mi primer mentor allá por 2021 en un programa llamado Éxodo, pensado para quienes buscamos desarrollar un negocio digital que nos permitiera vivir desde cualquier lado o de cualquier parte, especialmente para los que soñamos con una vida un poco más cerca de la naturaleza y fuera de la ciudad. Y lo interesante es que durante ese proceso de mentoría, bueno, junto con mi esposa tomamos una decisión que terminó siendo un punto de inflexión. Compramos un terreno donde después construimos nuestra casa. Así que su historia, esta historia de Aldo y luego su mentoría tuvieron una incidencia muy importante en el estilo de vida que llevamos hoy con mi familia. Así que, bueno, mirándolo un poco hacia atrás, tiene bastante sentido que estemos teniendo esta conversación, porque muchas veces uno cree que primero diseña una casa, pero en realidad primero diseña una forma de vivir y la casa aparece luego como consecuencia de esa decisión. Así que hoy con Aldo quiero conversar un poco sobre eso, sobre vida en el campo, sobre libertad, trabajo, naturaleza y cómo es diseñar una vida más intencional. Así que Aldo, bienvenido, un gusto enorme tenerte por acá. Bueno, Seba, muchas gracias primero que nada ahí por la invitación. Una alegría poder compartir un ratito estas reflexiones, ideas, aprendizajes que te va dejando el camino, ¿no? Y bueno, también un orgullo haber sido parte de ese éxodo, de esa migración que, bueno, que en algún momento les resonó en el corazón, ¿no? Y que bueno, que encontraron ahí su lugar en el mundo para criar a su hija, para poder estar más en paz también con el entorno y conectado, ¿no? Así que bueno, un placer de nuevo estar acá. Bueno, totalmente Aldo, la verdad que sí, fue todo un cambio y bueno, como decía, aparte en esa decisión tenés bastante que ver, así que bueno, nada, la verdad que para mí es un placer tenerte. Aldo, te voy a ir haciendo algunas preguntitas y bueno, ya arranco así como de una bastante al hueso. Eh, Primero me gustaría hablar un poquito de lo que es diseñar un estilo de vida, ¿no? Y para eso, bueno, preguntarte primero, ¿qué es para vos diseñar una vida? Ahí como yendo a la raíz, ¿no? De por qué me meto, de por qué me gusta tanto la palabra diseño, ¿no? Yo creo que ya de chiquito quería diseñar videojuegos, ¿no? Era muy fanático de los videojuegos, ¿no? Y ahí era como, o sea, quería hacer mi propio videojuego, ¿no? Como me emperraba un poco como en las reglas que ponían los videojuegos o las limitaciones que tenían en ese entonces, ¿no? En los 90 y decía, bueno, quiero crear otras reglas, ¿no? Quiero crear otros escenarios. Ajá. Después, nada, contexto uruguayo, contexto de que no fue para ahí la cosa, pero bueno, después ya esa obsesión se fue para los autos. Como que el diseñar siempre estaba en mi vida, como que quería hacer las cosas diferentes, ¿no? De alguna manera era, bueno, a ver, esto que está ya creado, está bien, funciona, me gusta, pero se puede hacer diferente, ¿no? Eso era como ahí me metí a estudiar diseño industrial. Hice la carrera y el diseño me enseñó eso, ¿no? Me enseñó que básicamente es empezando con una premisa, podemos crear lo que queramos, Ujú. siguiendo ciertas metodologías, siguiendo ciertas pasos, pautas, y que en realidad la creatividad es infinita, ¿no? Y bueno, y ahí Claro. entré en un momento de bastante
oscuridad de mi vida y como de tristeza, y un proceso de crisis, ¿no? Y al poquito tiempo encontré la permacultura. Y ahí en esto de diseñar un estilo de vida, ¿no? Ahí fue que me pude llevar el diseño a una nueva dimensión, ¿no? Para mí hasta ahora se podían diseñar objetos, se podían diseñar plataformas, ¿no? Se podían diseñar como softwares, se podían diseñar experiencias, porque ya tenía cierta experiencia, valga la redundancia, en diseñar experiencias, en diseñar momentos, incluso comidas, pero el estilo de vida hasta ahora no era una posibilidad. Y ahí fue cuando conocí la permacultura que dije, claro, esto se puede diseñar un espacio de producción, se puede diseñar un espacio de vida. Ah, se puede diseñar una vida. Y ahí fue que empecé poco a poco a diseñar mi vida. Y para mí, respondiendo a la pregunta concreta, o sea, diseñar un estilo de vida tiene que ver con, primero, definir, no muy bien, porque la verdad que cada vez estoy más escéptico con las estructuras tan firmes, ¿no? Pero sí definir, bueno, cuáles querés que sean tus reglas, ¿no? Cuáles querés que sean tus valores. A veces las reglas es más reconocerlas que definirlas, ¿no? Por ejemplo, para mí una regla tiene que ser, porque soy muy preocupado por la salud, bueno, yo no puedo vivir más de 5 kilómetros de un hospital, no sé, o porque tengo una enfermedad, o porque, bueno, soy muy familiar y eso más como los valores, ¿no? Soy muy cercano a mi familia, entonces, bueno, una regla tiene que ser como buscar un lugar que esté a cierta distancia prudente de que yo pueda visitar a mi familia con cierto periodo de tiempo que a mí me guste, ¿no? Que a mí me haga sentir cómodo. Entonces ahí, bueno, definir bien cuáles son tus reglas, reconocer bien cuáles son tus reglas, es un buen momento para también algunas reglas darse cuenta que en realidad no sabemos de dónde salieron y están ahí como diseñando nuestra vida sin que nosotros seamos conscientes, ¿no? De que nuestra vida está diseñada porque una regla es que hay que trabajar en una oficina. Entonces, que hay que trabajar 8 horas. Entonces, esa regla está diseñando nuestro estilo de vida. Y ahí también los valores, y te diría que en tercer lugar, esas reglas, valores, y te diría el sueño, la visión, ¿no? Como siempre lo traigo, ¿no? Es como el tercer elemento para decir, bueno, ¿cómo me veo yo dentro de 5, 10, 20 años? ¿Qué persona me gustaría ser? ¿Con qué personas me gustaría relacionarme? ¿A qué me gustaría dedicarme? ¿Cómo son mis días? Y bueno, y suena un poco utópico, pero bueno, sí, quiero salir todas las mañanas a caminar y bañarme en el río. Bueno, no vas a vivir en Uruguay, porque, bueno, o a no ser que hagas así Wim Hof, que hagas métodos de inmersión de agua fría, ¿no? Porque en invierno en Uruguay no te vas a bañar en el río porque te vas a congelar. A veces lo hago y bueno, cuando recurro a eso en momentos más drásticos, pero bueno, eso, como vas, esos 3 pasos me parece que son la clave para decir, bueno, a ver, teniendo eso, hago un plan y empiezo a caminar los pasos de ese plan, estableciendo cómo me gustaría que sea mi vida. Básicamente, diseñar mi vida, diseñar un estilo de vida, tiene que ver con eso, Seba, Claro. con poder hacer un dibujo, un mapa de qué cositas quiero que no falten ahí en mi vida, ¿no? Con qué Ujú, cosas no voy a tratar. Hay una clave eso, ¿no? De cuántas cosas toleramos en el estilo de vida que creamos, porque, a ver, el estilo de vida que tiene la mayoría de las personas que tenemos es creado, es diseñado, más allá de que no sea conciencia, ¿no? Cada decisión que tomamos eh, crea una consecuencia en nuestra vida. Entonces, en ese sentido, es poder diseñar a conciencia nuestra vida, poder diseñar, bueno, a ver, en qué lugar del mundo quiero vivir. Y cuando empiezan a aparecer los por qué no, ¿no? No, porque, pero tal cosa, pero trabajo en esto, pero es muy lejos, pero ¿a dónde va a llegar mi hija a la escuela? Bueno, ahí poder
elaborar estrategias y también transformar esas reglas que te decía, ¿no? Claro. Para que eso sea viable. Claro, sí, yo creo que un poco va por el lado de dejar de alguna manera, dejar de vivir en piloto automático, ¿no? Como se dice ahora que está muy de moda hablar de eso, ¿no? De dejar el piloto automático y empezar a pensar en cómo querés vivir realmente y no de repente seguir patrones que te impusieron, o que impone la sociedad, tus padres, tu familia, tu entorno, que a veces lo hacemos de forma inconsciente, pero no es, si nos sentamos un poco a pensar en lo que queremos, y como decías vos, imaginar un escenario a futuro, a 10, a 15, a 5, a 10 años, probablemente te empieces a cuestionar eso y muchas de las cosas que creías que eran ciertas o que era hacia donde querías ir, te terminas dando cuenta de que no es así, ¿no? Y creo que un poco va por ahí, dejar un poco de eso, de no vivir bajo las reglas que nos impusieron, las normas que nos impusieron, o el deber ser, ¿no? Sino, bueno, nada, ser como sinceros con uno mismo y planteárselo, y nada, y ver y decidir para dónde ir. Entonces, en esto de que, de que diseñaste o tu vida, o diseñaron junto con Nati después sus vidas como familia, eh, una de las decisiones que tomaron fue irse a vivir al campo, ¿no? Irse a vivir fuera de la ciudad, lejos de la ciudad, en un entorno lo más natural posible. Eh, ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué el campo? Eh, ¿Por qué no sé, un pueblito en el interior? ¿Por qué no otro país? ¿Por qué el campo y acá en Uruguay? ¿Por qué viene esa necesidad? Creo que fuiste como un adelantado también, porque después de la pandemia, sobre todo, explotó todo esto de que la gente se quiere ir de la ciudad, irse ¿no? a la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, y vos esto ya lo estabas pensando por allá por 2016, ¿no? Cuando por primera vez te hiciste la primera experiencia y después rebotaste y después volviste, finalmente en 2019, creo, ¿no? Sí, Pero contame un poquito, ¿por qué el campo? a ver, eso es una suma de varias cosas, ¿no? Primero que nada, mi abuela, criada y crecida hasta los 25 años en el medio allá de la quinta sesión de Rivera, ¿no? O sea, en un paraje donde sus cuentos de que si bien estaban cargados un poco de tragicomedia, ¿no? Como de que, bueno, de que sí, el campo, después de que creció más, por supuesto, para ella era un símbolo de sufrimiento, ¿no? Porque su papá los hacía trabajar a todos los hermanos, que en ese momento eran 13, ¿no? Y para ella era lavar ovejas, era doblar lana, era cargar cajones, ¿no? Y como que, bueno, como se fue a la ciudad de ella, o sea, mi abuela hizo ese éxodo, la famosa éxodo de campo-ciudad, ¿no? Ella fue una de las que lo hizo y bueno, está, siempre trabajó un montón, pero para ella nunca debe haber trabajado más que en ese campo, ¿no? Entonces, pero igual a mí me contaba sus historias, ¿no? De que iba a la escuela en un petizo y que iban los hermanos ahí todos caminando, y para mí siempre fueron como, ¡pah! ¿No? Como a mí de repente en la ciudad de chico me, me censuraron bastante la calle, ¿no? Porque ya el barrio que yo vivía era bastante picante, y bueno, como esa libertad que me faltó quizás de niño, ¿no? No quería que mis hijas la tuviesen, igual cuando ya, sumado a todas las historias de mi abuela, después yo conozco la permacultura en Chile, en una ecoescuela que se llama El Manzano, y ahí ya dije, bueno, yo quiero aplicar esto en mi vida, poder vivir en esta abundancia, ¿no? Como que ya empecé a ver el contraste empecé a entender que esta depresión que te hablaba antes, ¿no? Este momento de mucha tristeza, estaba muy ligado al contexto en el que vivía, las relaciones, sí, sin cargar a las relaciones de nada, ¿no? Pero sí como a la energía que estaba en este momento, esa densidad de la ciudad, ¿no? Ujú. Y, y esa vulnerabilidad, como al 100% estar siempre alerta, ¿no? Como que a mí me pasaba un poco eso, ¿no? De que empecé a darme cuenta que en la ciudad siempre estaba alerta. Estaba alerta o por el tránsito, o estaba alerta por la seguridad, o estaba alerta por los tiempos, por los ritmos, estaba como muy activado, ¿no?
Y, y bueno, ahí cuando vi que había un estilo de vida, que había una posibilidad que era otra, dije, pa, yo quiero vivir en esta abundancia, que también cuando estás más en contacto con la naturaleza, empezás a ver que la abundancia no solamente es eh, económica, financiera, sino que está ahí en el monte, en la frondosidad, en el agua, en todos los recursos que tenemos, ¿no? Que al final todo era esto, ¿no? Antes de las ciudades, antes del cemento, era toda esta naturaleza inmensa, y cuando estás acá la podés ver todo el tiempo. Entonces ahí fue como, bueno, yo quiero esto. Ahí después nos juntamos con Nat y nos casamos, y yo estaba como muy seguro de lo que yo quería, tuvimos hijas, y en un momento fue la conversación, ¿no? La conversación de, y vos estás para esto también, y ella también era su sueño ese, entonces bueno, ahí ya estábamos unidos en ese sueño y empezamos a buscar. En un momento yo, antes de conocer a Nati, había buscado en Brasil algunas tierras, porque estaba con una pareja brasilera, no avanzó eso. Después buscamos por varias partes de acá del país, no demasiado al norte, más bien como de mitad para abajo, así como incluso más sur-centro, pero sureste, ¿no? Era un poco la búsqueda. Y buscamos un montón, y creamos muchos grupos también, como donde queríamos esto, el sueño de comunidad, ¿no? El sueño de no hacerlo solo, ¿no? Eso como era algo que estaba bastante en su momento fuerte, esta convicción de que solo iba a ser muy pesado. Y siguiendo algunos modelos también de otros países, ¿no? De experiencias de ecoaldeas desde Portugal, India, acá en Sudamérica también, en México. Y bueno, básicamente el campo, en Uruguay vivimos en un país muy noble naturalmente, y muy suave también, ¿no? O sea, si bien hay muchas quebradas y lugares en donde no sería muy potable instalarse así, ¿no? Pero es un país donde tenemos un montón de praderas, un montón de relieves, el famoso relieve suavemente Solamente ondulado, nublado. ¿no? Sí, sí. Tal Entonces, cual. bueno, ahí buscando, no fue que encontramos, esto que vos decías, ¿no? Llegamos primero a un campo, en un momento era como, bueno, porque te haces esa pregunta, ¿no? ¿Cómo voy yo a acceder a la tierra, ¿no? ¿Cómo comprar un campo? Yo tengo que ser rico, ¿no? Para comprar un campo, o tengo que heredarlo, ¿no? Campos es solamente los que heredan campos, ¿no? Y lo cierto que, nada, en esto ya de diseñar, ¿no? Una técnica que yo uso mucho son los mapas mentales. Y, y bueno, hicimos un mapa mental de todas las posibilidades que existían sobre la faz de la Tierra para que nosotros podamos llegar a un campo. Y, y en un momento nos invitan de Solís de Mataojo, nos invitan a facilitar unos talleres, unos talleres de cultura ahí para el municipio. Y, y hicimos un ciclo de talleres ahí con unas vecinas, un grupo ahí de Solís, se armó un grupo de Solís en transición, de hecho, y personas muy queridas. Y nos llega la oportunidad de cuidar un campo ahí con un arrendamiento era muy económico, no era un campo de unas personas de España que habían querido hacer esto mismo, pero Ajá. claro, eligieron, en esto que yo te traía las reglas, ¿no? Bueno, de cuáles son tus valores, eligieron un campo a 5.000, no sé cuántos kilómetros hay, tienen un burrazo, capaz que son 10.000 kilómetros de acá a España, un campo sumamente lejos de su familia, de sus círculos, de sus costumbres. Entonces, bueno, les costó bastante, me parece, la adaptación, y no pudieron sostenerlo, entonces tenían ese campo con una casita, y ahí fuimos a parar nosotros. Una casita de madera, se va que era una cáscara, no, nada que ver a lo que vos planteás y a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Me acuerdo de una noche de luna llena, que estábamos adentro con Mora, con nuestra hija más grande, que era la única en ese momento, tenía 7 meses, ponele, y me acuerdo de un frío, y aparte llegamos como en abril, y estábamos, ponele, ahí en junio, julio, y yo veía entre las rendijas del machimbrado de las maderas, yo veía la luna desde adentro de la casa. O sea, Ah, tremendo. imagínate lo que era el frío dentro de esa casa,
en invierno uruguayo, teníamos una estufa, pero... Entonces ahí, bueno, por eso y también porque en ese momento nosotros nuestra fuente de ingresos era la educación presencial, ¿no? Íbamos a talleres, en escuelas, en centros culturales, organizábamos nosotros nuestros cursos, íbamos de acá para allá, ¿no? Y yo también vendía libros, vendíamos productos de, sí, de farmacia natural, de cosmética natural, pero siempre teníamos que estar en movimiento. Y ya cuando la intención del campo era enraizar, ¿no? Era justamente lo contrario. Y también las Claro, hijas a nosotros nos traían eso, ¿no? Bueno, no tenerlas de arriba para abajo porque sabíamos que eso no les hacía bien y también entendíamos que a nosotros no nos hacía bien como familia, ¿no? Entonces, estando ahí, no teníamos una fuente y tampoco teníamos en ese momento la energía o el conocimiento para reinventarnos, porque estábamos con la mora muy chiquita y como en un espacio bastante como de carencia interna, ¿no? Entonces ahí claro, volvimos a la casa en donde vivíamos, que era una casita ahí que nos prestaba la famosa madre que te presta una casita ahí al lado, ¿no? Para ese momento de vulnerabilidad. Y ahí volvimos para ahí y nos llevó, porque quedamos embarazados, quedó embarazada Nati de Hila, y bueno, tomamos la decisión de, ahí hicimos otro mapa mental, y fue como, ¿para dónde arrancamos? Me acuerdo que era tipo, que nos regalen una casa, que nos presten una casa y reformarla, alquilar una casa y reformarla, alquilar una casa que ya esté reformada, comprar una casa, que nos regalen una casa, que nos regalen un campo, que nos llegue plata, como era siempre como, bueno, magia, ¿no? Como, ¿cómo puede pasar eso mágicamente? Porque lógicamente no había muchas chances. Está, ahí claro, de las posibilidades que teníamos, una era comprar ese campo que estábamos y reformar la casa, y ahí sintiéndolo, hicimos un check de cuerpo, ¿no? Hicimos un chequeo ahí de ver cómo era para nosotros eso y no nos gustó, sobre todo porque el contexto en el que estaba no era el que queríamos nosotros. Estábamos bastante aislados, pero era nuestro, ¿no? No era que aislados como ahora que estamos en comunidades es diferente. claro. Aislados como estábamos en ese momento no estaba bueno y, y ahí nos llevó como un año y pico mudarnos de nuevo, ahí salimos de la ciudad. Nunca estuvimos en la ciudad, pero era como la ciudad de la costa, ahí como bien estaba lleno de casas y nos pasaba de que igual había un montón de ruido, los perros, las motos, ¿no? Como que queríamos más silencio. Ahí nos fuimos un poco más para el este, a unos 40 kilómetros de Montevideo, más Salinas, que todavía estaba parecido, pero bueno, por lo menos ya teníamos nuestro espacio, ya teníamos nuestras gallinas, ya podíamos hacer lo que queríamos, ¿no? Ahí alquilamos una casita de barro ya, Claro, alquilada. Y, y bueno, al poquito tiempo nos invitaron a participar de una comunidad, de una tierra que ya conocíamos, ya era distinto el planteo, ya era distinta nuestra situación, y bueno, y ahí teníamos todo lo necesario ya para hacer este movimiento desde otro lado, ¿no? claro, claro. Buenísimo, no, tremendo camino y es todo un proceso, ¿no? Porque uno, claro, que capaz el que no te conoce en profundidad o te ve de afuera y dice, "Pa, qué bueno, ¿no? Esto de irse a vivir al campo, qué placer", como que de un día para otro estuviste ahí, tuviste tu casa, y en realidad hubo todo un proceso, con idas y venidas, con momentos buenos y momentos malos, hasta bueno, llegar a lograr el objetivo, ¿no? Y ahí dentro, digamos, hablando un poco de eso, te quería preguntar también, porque claro, uno cuando tiene el sueño de irse a vivir al campo, a la naturaleza, capaz idealiza mucho y por ahí las cosas, después cuando llegás, no son tan fáciles como pensabas. Entonces, bueno, preguntarte ahí qué cosas, digamos, les resultó como esperaban y qué cosas no fue tanto así, ¿no? Y fueron desafíos o fueron cuestiones que por ahí tuvieron que encarar, que no se esperaban, porque obviamente del sueño a la realidad siempre hay una diferencia, ¿no? La verdad, te diría que ninguna. O sea, en esto de diseñar, o sea, sí, yo te podría mostrar mi primer dibujo de la casa, por ejemplo, ¿no? O sea, yo cometí una
herejía, se dice, de no tener un arquitecto en el proceso de construcción de mi casa, no hagan eso. Si bien en algún podcast, o sea, no dejen de hacer su casa por no tener un arquitecto, pero si tú tenés la posibilidad, es una inversión que a largo plazo, a corto plazo en la obra, te va a beneficiar muchísimo, si vas de autoconstrucción también, y a largo plazo bueno, en planificar ciertas cosas que en el dibujo no te las imaginás y que hay una persona experta que sí se las imagina. Entonces, bueno, ahí en eso, ¿no? Nuestro primer dibujo de la casa era un techo para un lado, un techo para el otro, un domo en el medio, un techo verde para el otro lado, y me acuerdo que, nada, fuimos con el constructor que me ayudó acá, un vecino, que me ayudó como a guiar la obra, yo era como su peón, ¿no? Y Claro. era director de obra y peón, ¿no? Y él era el capataz. Era como, yo estaba en las dos polos y él era el capataz, y bueno, me acuerdo que cuando le mostré el dibujo me dijo, bueno, acá tenemos algunas complejidades, ¿no? Capaz que vamos por... Y era tipo el segundo dibujo después de ese, era un agua, así, tipo un agua grandota, que después terminó siendo dos aguas así como escalonadas, más así como con un diseño bioclimático hermoso, pero eso, ¿no? Desde el primer dibujo de mi casa hasta todos los libritos de permacultura, eh, te dicen, ¿no? Acá en el hemisferio sur, si estás escuchando en el hemisferio norte este podcast, dalo vuelta la información que yo te digo, ¿no? Norte-sur, sur-norte, pero en los libritos Claro. acá como del sur, es como, bueno, buscar una pendiente, una ladera, un relieve que sea norte, porque vas a tener la mejor exposición del sol, sobre todo en invierno, que el sol baja un poco, se acuesta un poquito más hacia el norte, entonces vos, nada, si estás en una ladera sur, vas a tener más exposición a los fríos del sureste, acá en Uruguay, el Pampero también del suroeste. Entonces, vas a estar más dispuesto, te va a llevar más energía calefaccionar la casa, te va a llevar más energía porque se te pierden ideas, se te vuelan los pajaritos con el viento, y vas a tener menos sol. Entonces también te va a llevar más horas de sol lo que hagas, ¿no? Los Claro. árboles, los paneles. Entonces, en ese sentido, cuando llegamos a esta tierra, era todo ladera sureste. Y bueno, a ver, dentro de eso, buscar lo mejorcito, ¿no? Y ahí como que todo el tiempo, por eso te digo, no sé si hay algo que me haya imaginado que iba a ser fácil y que no haya sido fácil. Creo que una decisión, y eso tiene que ver un poco con nuestro camino de vida, con nuestra, llamale desarrollo personal, llamale recursos que tenemos, de la conciencia de que podemos controlar muy poquito, ¿no? Se va. Ujú. Entonces, cuando primero es como, lo escuchaste una vez, lo leíste una vez, ¿no? Ya, mirá, no podemos controlar nada. Lo único que podemos controlar es de dónde ponemos nuestra atención, ¿no? Como esas frases cliché, que una cosa es escucharlo, leerlo, y otra cosa es entenderlo y también llevarlo a la práctica, vivirlo, ¿no? Claro. Y eso nos alivianó mucho el proceso, porque si bien muchas cosas no eran como nosotros esperábamos, bueno, no podemos controlar quién se construye una casa al lado nuestro, no podemos controlar quién compra el campo del vecino, no podemos controlar las forestales que echan veneno, aunque podemos hacer cosas para que no lo hagan. Ujú. Al final no podemos controlarlo todo alrededor, y bueno, a mí eso me pasó bastante, ¿no? Como llegar a un territorio y querer que todo sea como yo quería, y darme cuenta que en realidad muy poco iba a caer como iba a ser como yo quería, sumándole crianza de dos niñas, que vivimos en un lugar que tenemos una escuela muy privilegiada a nivel de nada, de todo, ¿no? Como una escuela en donde hay un montón de diversidad de niños, que si bien de repente decís, bueno, a ver, vamos a tener más o menos toda la misma visión, ¿no? O sea, no le vamos a enchufar un celular a nuestros hijos, no estamos viendo acá. Es como que hay una parte de la mente, de mi mente, que dice, me estoy viniendo acá, al medio del campo, a 23 kilómetros.
¿quién va a venirse acá y le va a enchufar un celular al hijo mientras come o mientras hace, ¿no? Como, ¿cómo le entra eso en la cabeza a una persona? Y después decís, ah, bueno, Aldo, sí, le entra eso y otras muchas cosas, así como del otro lado pueden estar diciendo, estamos en el siglo XXI, año 2026, ¿quién no le pone, no? A un celular a su hijo. O otra voz que, Aldo, vos llegabas de la escuela y tenías canilla libre de televisión que era mucho, o sea, diferente, porque no era on demand, ¿no? No era que vos tenías todo lo que querías en ese momento, pero tenías canilla libre de contenido mucho más adulto, digamos, del que podías procesar claramente, y con algún incremento en mi TDAH por medio, bastante bien estoy, ¿no? La famosa, ¿no? Mirá que yo. Entonces ahí es como, bueno, empezar a mediar y a lidiar y a soltar el control con todo, básicamente, Seba. Totalmente. Porque desde lo más estricto de decir, bueno, a ver, que nosotros no compramos ultraprocesados en casa y no consumen ultraprocesados nuestras hijas, y de que vayan a un vecino y se coman un paquete de obleas, de galletitas, de las más, tipo, con más esencias artificiales, y es como decir, bueno, está. La mayor parte del tiempo, que es cuando están en casa, no lo hacen. Y Claro, todo eso, bueno, nos llevó trancazos, nos llevó un montón de. Pero siempre la premisa de lo que empezaba, ¿no? Saber que no puedo controlar todo y que con que más me tranque yo con ciertas situaciones, más me separo de mis vecinos, más me separo de mi esposa, más me separo de mis hijas, más me separo de lo que me hace bien. Y al final el primer damnificado de todo eso soy yo. O sea, el que termina pasándola mal soy yo. Entonces ahí es como, bueno, qué cosas puntuales que te podría decir. Creo que algunas te las dije ya. Eh, la energía solar al principio fue un clavo en el zapato, porque nosotros estamos en un lugar que no hay red eléctrica. Y bueno, y como que llegamos a un sistema solar que en su momento, viste, como que está, siempre los que te venden un sistema solar te dicen, no, esto te da bárbaro para una heladera, una televisión, que no teníamos televisión, pero igual era como una heladera, enchufar celulares, computadoras y nada. Y después, al año, tener que cambiar baterías porque en realidad no daba bárbaro, en realidad faltaba un panel y no te lo dijeron. Y ahí empezás como, bueno, cómo me gustaría tener un cablecito de la UTE acá para no tener que desenchufar la heladera todas las noches. Después terminamos invirtiendo en asesoramiento y en un mejor equipo, y ahora sí, estamos como, ¿no? Y con el agua, tenés que resolver cosas que por costumbre te las resuelve el Estado. Entonces cuando totalmente. vos, en Uruguay, ¿no? O que te las resuelve, que se resuelve en todos lugares igual. Entonces acá es como, bueno, más o menos, no se resuelven todas estas cosas que estamos probando, construcciones de barro, baño seco, sistemas de agua, de tratamiento de aguas grises, son cosas que no hay tanta gente que te pueda decir, esto se hace así. Entonces, bueno, ahí experimentando mucho y conviviendo un poco también con la tolerancia de, esto me salió mal, lo tengo que arreglar, y que no sea provisorio para siempre. Claro, Es lo claro, que- sí. Sí, yo creo que el hecho de vivir en la naturaleza es como decías vos, te da esa, digamos, esa enseñanza un poco de aprender a soltar un poco más, porque creo que en la ciudad como que tenemos las cosas más resueltas, ¿no? O sea, tenés, como decías vos, el Estado que te brinda todo, ¿no? La luz, el agua, esto, las calles, todo, después caminar por la vereda, te tomas el ómnibus, tenés enfrente el kiosquito, tenés como todo resuelto y ahí estás en el medio de la nada, estás vos solo, sin agua, sin luz, eh, tenés que organizarte y todo depende mucho más de vos, de tus decisiones y de cómo vos encares el tema. Entonces, claro, este, nada, tenés que aprender bueno, a relajarte, a decir, bueno, no puedo controlar todo. La naturaleza además sentís como
la fuerza, ¿no? La potencia que tiene la naturaleza cuando te viene yo que sé, un temporal de lluvia o de viento y bueno, y tenés que abancártela y quedarte en tu casa y rezar para que no se te vuelen las chapas del techo. y, y es parte de eso, ¿no? De aprender a convivir con lo natural, ¿no? Con la naturaleza. Este, Así que bueno, y hablando un poco de eso, de la naturaleza y tecnología, ¿no? Pensando también en que ustedes tienen con Nati un negocio digital, ¿no? Que depende de la tecnología, básicamente, de la conexión, de las redes sociales, de los vínculos un poco online, este mundo online, pero a la vez están viviendo en un lugar muy natural y en contacto permanente con la naturaleza. ¿Cómo conviven esos dos mundos? Eh, son, digamos, se contraponen o se complementan. ¿Cómo lo ven desde ese lado? ¿Cómo lo viven teniendo ese negocio y estando en ese lugar? Es una buena pregunta y, a ver, no se contraponen si nosotros hacemos que no se contrapongan, ¿no? Como que perfectamente podrían generar un cortocircuito muy, muy seguido, porque ahí me lo dijo un vecino acá, una referencia para mí en muchas cosas. Estábamos hablando ahí, acá cerquita, y una persona que estaba interesada en venirse a vivir acá preguntó, ¿cómo es vivir acá, no? Y, y era como, bueno, es de muchos contrastes en este momento, porque vos estás de repente en este silencio, que ahora yo estoy escuchando unas ranitas, o sea, si yo ahora te escucho a vos, pero si yo apago acá, hoy es un día particularmente muy silencioso porque al estar medio lloviendo, los pájaros no andan mucho ahí en la vuelta, se escuchan unos cri, 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 unas ranitas o algún insecto ahí medio de estos que hacen ruiditos. Entonces vos estás en el silencio máximo, pero de repente agarrás el cosito el celular, y te metes en un estadio de fútbol, te metes en las noticias más terribles del planeta, y eso te genera como una desconexión muy grande de tu contexto, de tu realidad, de tu presente, ¿no? Que a eso le pasa a las personas, no importa dónde vivan, ¿no? Pero es el contraste ese es como una disociación muy, muy grande. Entonces nosotros lo que intentamos es justamente, a Nati le sale mejor que a mí, pero justamente como poder estar mucho con los pies en la tierra, ¿no? Metafóricamente hablando y también literalmente hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, si tenemos muchas reuniones online, damos mentoría, recibimos mentoría, entonces también, además del trabajo, nos capacitamos online, porque la verdad que estando acá es bastante, si bien, no sé, yo ahora arranqué a jugar al tenis, entonces bajo al pueblo, Nati está yendo a entrenar allá, baja, a las niñas las llevamos a ballet, como que tenemos actividades sociodeportivas para generar justamente esta parte más de la interacción social, más allá de que si bien estamos aislados hay mucha gente, intentamos salir a la tierra y bueno, plantar, estar ahí en contacto con el jardín, contemplar, bajar, ¿no? Nat tiene esta práctica de el pasto mucho, ¿no? Como de ir a hacer grounding, así como se tira el pasto y queda ahí un rato en el pasto, salir a caminar, me hace mucho bien, salgo a correr acá en el campo, ¿no? Pero hay calles y todo, ¿no? No es que no se imaginen que salgo a correr por el campo o al Heidi en la montaña, no, salgo a correr y bueno, eso me baja mucho ahí la ansiedad y me hace conectar mucho con el territorio, trabajar también la tierra, ¿no? Hacer acá actividades en el jardín. Entonces ahí, bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De llevar el equilibrio. Bueno, metí unas horas de pantalla, bueno, voy a salir y lo tecnológico, como te decía antes, ¿no? Esto de la energía solar también, para nosotros en el momento fue, no podemos estar así porque de repente tenemos una transmisión en vivo de noche
y no sabemos si el panel, si la batería va a llegar con carga, y eso es nuestro laburo. Entonces ahí es como, bueno, invertir desde ahí en el equipamiento que nos permita tener garantías de eso. Lo mismo con la oficina ahí, que vos nos ayudaste a crearla, era, bueno, a ver, nuestra casa no estaba diseñada para trabajar, no tenía un espacio de oficina. Mi oficina fue, creo que no, creo que en el baño y en el cuarto de las niñas, no, en el cuarto de las niñas llegué a tener, no era instalada la oficina, pero llegué a hacer oficina algún día, o dar alguna clase, porque abajo había gente. En toda la casa, menos en el baño, llegué a hacer oficina, y en un momento fue como, che, ultimátum, vamos a crear un espacio para esto porque es muy invasivo, ¿no? Porque de repente a las 8 de la noche estar con la computadora ahí trabajando en la mesa del living, y la dinámica, ¿no? Las niñas queriendo preguntarme cosas, ¿no? Y yo de repente necesitando enfocar, y bueno, ahí crear un espacio para trabajar, ¿no? También fue necesario. En un momento también el internet estaba brutalmente malo. Al principio no, al principio los primeros años estaba bien, pero también empezó a poblarse más la sierra, y una antena de Wi-Fi, una antena divide, yo eso lo aprendí acá, ¿no? Una antena, el ancho de banda, lo divide entre todas las antenitas que reciben. Entonces, Claro, si de repente en la hora que estábamos queriendo hacer una transmisión en vivo, ahora particularmente puede haber un poco también porque lo que te comentaba hoy del cambio de red, pero de repente todos los vecinos estaban mirando Netflix en el momento que nosotros queríamos transmitir en vivo, y nos comía, nos comía el ancho de banda. Entonces ahí claro, cambiamos de internet, pusimos un internet satelital, que cuando llegó la verdad que nos hizo un montón de diferencia para nuestro trabajo. Y bueno, es eso, es como más bien es el equilibrio, ¿no? Creo que en cualquier claro, trabajo te puede pasar, ¿no? De que pierdas el equilibrio, de que pierdas tus prioridades, ¿no? También volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Diseñar este estilo de vida, bueno, ¿cuáles son tus reglas? ¿Cuáles son tus valores? Entonces, por ejemplo, Nati, en particular, ella está, su horario de trabajo es hasta que llegan las niñas. Cuando llegan las niñas, ella está para ellas. O sea, como que quiere, no tranza con eso. Y si tranza un día, bueno, tranza un día. Si ya empieza a pasar más de un día que necesita salir de esa regla, bueno, se empieza a perder ese equilibrio que hablaba antes, y bueno, la idea es que poder corregirlo lo antes posible, comunicarnos, ¿no? Y poder reparar el daño que se haya generado. totalmente, totalmente. Sí, yo creo como te decía, creo que ustedes fueron como precursores en esto de irse de la ciudad, de irse al campo y estar en contacto con la naturaleza. Y con esto de la tecnología, que me parece que cada vez es más necesario tener ese contacto con la naturaleza y poder separarse un poquito de esa velocidad, ese vértigo ¿no? de la tecnología, de las redes, de los mensajes, de la inmediatez de todo, ¿no? Creo que por eso te preguntaba si se contraponían o si complementaban. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, se complementan porque necesitas, o sea, cuanto más digitalizado está el mundo y más tecnológico, más necesitamos volver un poquito a esa conexión, o tener esa conexión con la naturaleza, ¿no? Y bajar un poco el ritmo y desconectarnos. Y bueno, por eso también creo que cada vez la gente valora más hoy el turismo, ¿no? Ya no es como irse a los hoteles 5 estrellas, all inclusive, donde te rompes, te partes la boca y te comes y chupás como loco, sino que es más bien el irse a una cabaña en el medio del campo, del bosque, ¿no? Que no tenga conexión, que no tenga wifi, si no tiene luz y agua mejor, y como que la gente busca eso, ¿no? Creo que eso está bueno y ustedes creo que tener tener esos dos mundos ahí les facilita mucho, me parece que el haber desarrollado un negocio digital como Biofamilias, que es impresionante lo que ha crecido y están teniendo muchísimo éxito, creo que también eso se debe a ese equilibrio que ustedes tienen, ¿no? Y que pudieron conseguir ahí en ese lugar.
¿No te parece? Sí, cuando nosotros nos mudamos enseguida, ¿no? Que, bueno, primero hubo como un momento ahí de choque, ¿no? Porque de repente vos querés algo y como capricorniano me pasa bastante, ¿no? No sé si a todas las personas les pasa lo mismo, pero vos querés algo y trabajás y te esforzás y elegís priorizar eso sobre otras cosas, o sea que hay muertes en el medio, ¿no? Hay dejar de hacer cosas y hay decir que no a muchas otras. Y cuando lo conseguís, hay un momento de, como esta, hay un choque de lo que hasta ahora fue fantasía, fue visión, fue eh, atracción, ¿no? Con, ok, estoy acá. ¿Y ahora? ¿No? Como, ¿y ahora qué? El haber participado íntegramente en toda la construcción de nuestra casa, por ejemplo, el habernos mudado, nosotros nos mudamos casi un año antes a la zona donde vivimos ahora que mudarnos a nuestra casa, estuvimos viviendo en 2 casas antes acá cerquita Ajá. y, y estábamos construyendo acá, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho a aterrizar, que el aterrizaje sea como más suave, ya teníamos relaciones, ya teníamos, ya conocíamos los flujos de que habían acá, ¿no? Para estar acá en este lugar. Ahora, mi 80% del día estaba pensando en hacer la casa, en construir la casa, en cómo iba a levantar esa pared que mañana que estaba rara, que no, qué decisión iba a tomar acá, si íbamos a poner tejas, si íbamos a poner chat, como que todo eso estaba. Entonces, ahí yo tenía la mente ocupada en eso. Cuando la mente se desocupó de eso, y era, bueno, ¿ahora qué? Fue, enfoquemos en, en construir o en enraizar esta manera que tenemos de generar ingresos, porque nos habíamos barrido todo lo que había, ¿no? Y, y ya habíamos encontrado los negocios digitales, ya estaba, mi familia ya estaba validado, digamos, no tenía el impacto que tiene hoy en día o el alcance que tiene hoy en día, pero ya estaba validado y yo sabía que podíamos escalar eso. Estuvimos un tiempo con poca claridad, digamos, o la claridad estaba, pero no tomando las decisiones que teníamos que tomar para que explote. Y, y bueno, cuando explotó, cuando lo logramos, viste, como otra vez, lo logramos, llegamos, ya teníamos el ejercicio de, bueno, a ver, cuando querés algo y lo lográs, hay un momento de crisis, porque hay cambios, hay transformaciones, hay lo que vos antes no te imaginabas que podías lograr o te lo imaginabas, pero no sabías qué iba a pasar. Si pasaba, bueno, ahora ya tenés un ejercicio y vas generando la habilidad, ojalá en el mejor de los casos, de poder disfrutar el presente, ¿no? De poder disfrutar. Y yo creo que el estar viviendo acá nos, nos enseña mucho a eso, a disfrutar del presente, a disfrutar eso lo puedes hacer repito, en donde vivas, ¿no? Pero nada, como de repente yo estoy acá y ahora justo no, pero en la ventana que yo tengo un árbol ahí que siempre se paran muchos pajaritos, entonces yo de repente estoy en la oficina acá y de repente tux, se paran unos pajaritos ahí y yo me voy de acá donde estoy trabajando y me pongo ahí con los pajaritos un minuto a ver qué comen, a ver, y me maravillo con ver los colores de las plumas, ver que están ahí en cierta época, y eso me hace aprender es un ejercicio para mí, el verdadero aprendizaje de ser humano, ¿no? Es eso, ¿no? Es poder entrenar ciertas actitudes, ciertos hábitos, una y otra vez hasta que eso se convierte en algo natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de disfrutar, yo podría decir, bueno, a ver, mi familia llegó a determinado éxito financiero, de alcance, de reconocimiento, y bueno, ahora queremos más, ¿no? Ahora queremos ir allá por los 100 millones y por las
¿no? Como, y eso es la misma carrera de hámster que del mundo corporativo, es la misma carrera, es el mismo sueño americano, ¿no? De poder, como este crecimiento infinito, que es una ilusión, ¿no? No existe el crecimiento infinito, nada crece infinitamente en la naturaleza, ni en la artificialidad. Llega un momento que el crecimiento necesita que se caigan unas ramas, ¿no? El árbol, cuando crece mucho, viene una tormenta y deja quebrar unas ramas, una enredadera, tira las ramas secas, de repente empiezan a salir otros arbolitos abajo de él, frutifica, tira las semillas, o sea, poder eso mismo, aprenderlo en la vida y decir, bueno, a ver, hoy reconocer lo que tengo, reconocer lo grato que soy de tener todo lo que tengo. Y sí, no digo no tener ambición, no digo no tener como hambre de ir hacia adelante y conquistar nuevos hitos, pero siempre ahí mi coach, una cosa que digo es como, me dijo una vez, si vos no podés hoy celebrar, reconocer, agradecer por los 10 pesos que tenés hoy, cuando tengas el millón, no vas a saber cómo celebrarlo. Es Tal eso, cual. ¿no? Hoy practicar, hoy agradecer los 10 pesos, de agradecer que tengo un trabajo online que me permite, un negocio online que me permite estar acá, criar a mis hijas en presencia, criar acá, eh, crear una comunidad, pensar en otros proyectos, poder colaborar con otros proyectos que lo necesitan. Y bueno, creo que por ahí es como sí, sí, entiendo que para nosotros fue fundamental el negocio digital en nuestra movida de venir para acá, tenernos acá, Claro, ¿no? No solamente de sostenernos, sino como de crecer, ¿no? No solamente, una cosa es sostenerse y otra cosa es como poder eh, expandirse, ¿no? Poder desarrollar nuevas habilidades, nuevas técnicas, internas, externas, ¿no? Como más blandas, duras, ¿no? Como para aprender a plantar bien un árbol o aprender a reconocer un error o aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos. total, total. Buenísimo, Aldo. Y a ver, para ir cerrando, no te quiero sacar mucho tiempo, ¿qué le recomendarías? Así la última sería como, ¿qué le recomendarías al que está pensando dar ese paso de irse de la ciudad, de ir a vivir al campo, a la naturaleza o a donde sea? En base a tu experiencia y a lo que pasaron, dos o tres cositas como, así como darles o dos o tres tips de qué tener en cuenta o nada, qué pensar si están queriendo dar ese paso. Sé que te gusta eso porque, bueno, con la mentoría aquella de Éxodo, un poco tu intención era esa, ¿no? Generar ese éxodo, digamos, ayudar a la gente que está pensando en eso. Y bueno, nada, si pudieras darme dos o tres puntitos así medio resumidos, esquemáticos, Para mí, como, una, ya hacerlo, ya empezar a hacerlo es como en qué sentido, por ejemplo, ya desde tu casa podés empezar a compostar, tener una compostera, a reconocer residuos de la basura, ¿no? Residuos orgánicos de lo que es basura. Eh, una cosa es comerte un alfajor cada vez que pasas por un kiosco, otra cosa es empezar a aprender cómo hacer un alfajor y hacer tus alfajores o buscar a alguien que haga unos alfajores ricos y apoyar a alguien local, alguien artesanal que haga algo como empezar a ya hacer ese éxodo, allá hacer ese cambio, a pesar de no tener claro en qué lugar del planeta querés instalarte, pero ya desde donde estés, un amigo chileno una vez me dijo esto como de plantar paraísos, dejar paraísos en donde sea que estés, me dijo, ¿no? No paraísos, el árbol paraíso, hay un árbol que se llama paraíso, ¿no? Un exótico, pero plantar paraísos como eso, como ya en donde estés puedes ir haciendo, como que tu alma vaya haciendo el éxodo, ¿no? Que tus acciones ya empiecen a acostumbrarse, ¿no? A, bueno, a ver, eh,
relacionarme con el agua de una manera distinta, relacionarme con las energías, con la energía eléctrica, ¿no? De una manera distinta, empezar a revisar mi consumo y a ver si puedo consumir más local, si puedo consumir más productos que no tengan tanto ingrediente, ¿no? Para mí eso es como, ya desde tu casa, ya sin hacer nada, bueno, ya estás dando un pasito, ¿no? Entonces, cuando llegues a porque a ver, podés traerte todos los hábitos, viejos hábitos de ciudad, ¿no? De consumo y de destrucción al final, porque son como hábitos una de las cosas que tiene la ciudad es que es puro consumo, ¿no? Puro consumo, no hay producción, la ciudad no produce. Eso se lo escuché decir a Jairo Restrepo, ahí otro de mis maestros colombianos, y era eso, ¿no? La gente de la ciudad no produce. Por más de que produzca, aparentemente no produce, es consumo 100%. Entonces, bueno, cuando vos te venís a un lugar donde ya el consumo no es tan sencillo y que en realidad es un lugar donde se puede producir mucha cosa, si vos te traes los hábitos de la ciudad, para mí resta. O sea, resta para el movimiento, va a restar para el territorio en el que estás llegando, y porque esos hábitos también se contagian, entonces tipo, está de repente, bueno, a ver, ¿por qué toma ese refresco negro esa persona, ¿no? Que está ahí, esas botellas que están apareciendo en la ruta, ¿no? ¿Quién las trae? ¿No? Empezar a aparecer basura. Entonces, bueno, para que sea más suave, empezarlo desde ahora. Después, lo de la visión, ¿no? Ahí si buscan el podcast en Aventura Permacultura, tienen unos buenos ejercicios en mi podcast de crear la visión, ¿no? De poder empezar a dibujar, a empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué me gustaría a mí? Como que, ¿cuándo, ¿cuándo podría hacer esto? Yo, bueno, cuando yo resuelva esto y esto, bueno, ¿cuál de estas tres cosas que tengo que resolver puedo resolver primero esta? Bueno, ir y meterte a resolver y hacerte un plan, ¿no? Y decir, ponerte un plazo y de acá a tanto tiempo, de la manera que sea, yo voy a estar viviendo en ese lugar. Coraje, coraje, hubo mucho tiempo que le llamaba valientes, ¿no? A las personas ahí de mi comunidad, ¿no? A las personas que estaba en Instagram, y como que para mí la valentía es te diría, el atributo número uno que necesitamos para hacer este movimiento, porque como te decía al principio, esto de reescribir ciertas reglas o cuestionar ciertas otras reglas que hay hoy en día muy aceptadas o muy status quo, muy aceptadas culturalmente. Bueno, te van a decir cosas, te van a decir raro, te vas a sentir diferente, y bueno, el coraje va a ser necesario para poder dar los pasos, ¿no? De dejar un trabajo estable, aunque ese sea un trabajo público que nunca te iban a echar en tu vida, dejarlo y emprender. Para mí, emprender, tener un negocio, ya sea online, ya sea físico, ya sea tener un negocio, es fundamental. No es la única manera, pero para mí es la manera en la que verdaderamente te puedes entregar a eso, ¿no? A estar acá, a estar en el territorio que elegiste mudarte, porque si no, nada, vas a seguir llegando a dormir. Total. Y por último, es como, bueno, yo te dije tres, te dije empezar ahora desde donde estés, diseñarlo, dibujarlo, hacer un mapa mental, hacer un diseño ahí con etapas. Y por último, escribir clara la visión, ¿no? Tener claro como el sueño y caminar con coraje, tener coraje. Te vas a equivocar, y equivocarse está bien, es parte del camino, te vas a equivocar igual, haciéndolo, viviendo donde Obvio, vives. No, obvio, no hay chance de no equivocarse. obvio, obvio. Genial, Aldo. No, me encantaron las recomendaciones y nada, también si quieren, el que quiera profundizar, está tu podcast, Aventura Permacultura, que yo me lo escuché todos los capítulos son ciento y pico, casi 130, creo, Por ciento y ahí. pico. Así que te pueden buscar en Spotify y escucharlos, que es súper recomendable para si están pensando en esto. Y bueno, después, ¿dónde más te pueden seguir? Además de la cuenta de Biofamilias en Instagram En y después. Instagram, Aldo Ferré, así como se escucha, Aldo Ferré, con doble R, bio, con B larga, con B de burro. Bio de Biofamilias. Aldo Ferré Bio es mi Instagram. Espectacular, espectacular.
Bueno, Aldo, nada, muchísimas gracias de vuelta, un placer, la verdad, esta charla. Hacía tiempo que quería charlar contigo y así que nada, te agradezco pila el tiempo y nada, y nos vamos a estar viendo seguramente pronto por allá por las sierras cuando vaya de visita. Excelente. Eh, Así que bueno, muchas gracias. Aprovecho para agradecer también a Coworkers acá en Maldonado que me prestaron la ubicación, la locación acá. Así que me ayudaron con la instalación, con los equipos. Así que bueno, muchas gracias. Nada, Aldo, gracias.